Apreciados amigos, les saluda Mariela Bianchi desde la Coordinadora Republicana. Estamos entrevistando al señor Rafael Romero Vázquez. Él es columnista del Diario Expreso, analista político y escritor, conferencista y entrenador en desarrollo humano. Estamos saliendo con un tema muy importante, que es el poder transformador, secretos para el éxito. Buenas noches, Rafael. Qué gusto tenerte en esta plataforma. Buenas noches, mi estimada Mariela Bianchi. Para mí es un honor estar en tu programa en Palabra de Mujer y desde ya un saludo muy especial a todos tus seguidores y sobre todo a una ente tan importante que busca los valores, que busca el desarrollo institucional y sobre todo las instituciones republicanas. A la orden y listos para recibir las preguntas que sea menester. Qué importante es este tema que estamos tocando acerca del poder transformador y los secretos para lograr el éxito. Creo que todos buscamos tener el éxito, no solamente económico, sino también personal, familiar, porque el éxito es obtener un grado de satisfacción en todos los niveles, ¿verdad? Tener un equilibrio en todos los niveles. Si una persona de repente es exitosa económicamente, pero no lo es en el campo personal, familiar, entonces no podríamos hablar de éxito. Cuéntanos un poquito acerca de tus perspectivas respecto a esto. Lo importante para el éxito es la palabra. Y yo felicito que tu programa sea Palabra de Mujer, porque primero es el verbo, primero es el espíritu, primero es la palabra. ¿Cuán importante es eso? El primer secreto para el éxito es tener una palabra positiva, una palabra de acción, una palabra de bendición. Y lo has mencionado, no necesariamente el éxito es el tema económico. Quizás la persona más feliz del mundo es aquella que hace lo que sus convicciones le dictan, aquella que hace lo que le gusta. Por tanto, el principal secreto para el éxito es empoderar a la persona sobre la base de una palabra, pero es una palabra de bendición, es una palabra de acción, es una palabra de afirmación. Lo importante que es decretar el éxito, decretar la felicidad, decretar la salud, decretar el bienestar. Ese es uno de los primeros instrumentos fundamentales para que todos podamos nacer de nuevo, que es lo importante. Sí, y ahí hay algo que rescatar, el tema de decretar. Sabemos, quienes creemos en Dios y que leemos la palabra, que la palabra, la boca tiene poder, dice un proverbio, ¿verdad? Y entonces que el poder de la vida y de la muerte está en la boca y que cada quien va a comer de sus frutos, o sea, que vamos a tener bendición o maldición de acuerdo a lo que declaremos de positivo o negativo para nuestras vidas y para otros. ¿Eso es correcto? Coincido y esto es elemental y sobre todo que lo conozca más gente. Lamentablemente vivimos en una atmósfera y vivimos con medios de comunicación que no ponderan el valor de la palabra, el de la fe, que es la convicción en aquello que no se ve. Y cómo un ser superior, la mente de Dios, nos va guiando, estimada Mariela. ¿Cuántas veces he visto tu programa y he visto que tú estás luchando por los valores, estás luchando por la familia, estás luchando por la mujer y sobre todo por esa palabra de bendición? Pero ¿cuántos de nuestros políticos conocen esto? La palabra también dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. ¿Cuántos científicos, cuántos sociólogos, cuántos pedagogos, cuántos economistas, cuántos abogados no conocen, aunque sea mínimamente, la esencia, el secreto, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras y de la palabra de Dios? ¿Cuán diferente sería el mundo y cuán diferentes serían nuestras ciudades si tan solo desde cualquier institución pública o privada se valorara mejor, por ejemplo, la palabra de Dios? Y vemos, Mariela, que los ministros, muchos de ellos juramentan ante la Biblia, pero últimamente desde Humala y sobre todo con este gobierno de Vizcarra y luego el gobierno de Sagasti, he visto que muchos ministros sacan el crucifijo y sacan la palabra de Dios y ellos, si no creen en Dios, si no creen en la palabra, ya imagínate pues qué puede ser su vida, ¿no? Y les parece una moda por ahí decir,
yo soy agnóstico o yo soy materialista. Así pues el país, la nación se va a ir abajo, porque si no cree en Dios y no ama la palabra, pues no creo que tenga buenas convicciones y sobre todo principios, ¿no? O sea que ya ahí comienzan mal esos ministros. Es muy importante tener esto en cuenta porque todos sabemos, quienes creemos en Dios, sabemos que Perú es un país totalmente creyente, hay un buen porcentaje de católicos y otro de evangélicos, pero en líneas generales estamos hablando de más del 90% de peruanos que creemos en Dios. Entonces, muchos nos hemos sentido de alguna manera hasta ofendidos que nuestros ministros, nuestros representantes, aparten la palabra de Dios y no juramenten ante el Señor. Y ahí nos dan una mala señal porque si se supone que nos representan y se supone que ellos son nuestros guías, nuestras autoridades, le están dando la espalda a un pueblo creyente, a un pueblo que ama a Dios y que desde siempre ha tenido eso enraizado en su mente y en su corazón. Entonces, lamentablemente estamos ante una corriente ideológica que está pretendiendo deslegitimar las creencias religiosas y hasta ahora con el tema de la pandemia han prohibido pues el poder asistir a las iglesias, a los templos, entonces realmente les han puesto muchos protocolos y lo peor es que dentro de estas prohibiciones les han pedido que usen un lenguaje inclusivo, que muchos sabemos que el lenguaje inclusivo no es otra cosa que una manifestación del marxismo cultural que pretende deconstruir el idioma español para que nos presenten otro tipo de lenguaje y de esta manera alterar neurológicamente a las personas, porque evidentemente sabemos que el lenguaje es una clave importante y la columna principal de la cultura. Entonces, ¿qué están destruyendo con esto? Es muy delicado y mira, yo felicito nuevamente tu programa y tu visión porque estos temas no se abordan en la llamada, entre comillas, gran prensa, ni se abordan en los canales de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Para ellos hay un snob, hay una moda, y es la moda de ser, pues, entre comillas, inclusivos, de promocionar la ideología llamada de género, de promocionar el neomarxismo, como tú lo has indicado, y el globalismo. Y eso nos está llevando a una destrucción de lo más esencial del ser humano, que es su fe, que es la familia, que son las instituciones. Y ahí hay un asunto de saber que hay un ser superior, como lo hago en los coach y en los entrenamientos en desarrollo humano y de inteligencia espiritual, inteligencia emocional, que lo vengo haciendo desde academias, desde institutos, quizá no ha tenido la publicidad del caso porque hay muchas gentes que a veces dentro de ese entrenamiento piden reserva, confidencialidad o un perfil más bajo, entonces no hemos sobredimensionado eso, pero lo vengo haciendo, por ejemplo, desde el año 97, 98, comenzamos en Los Olivos y hacíamos con grupos humanos de 9, 10, 20, hasta 25 personas trabajado esto. Y no es en esencia un tema de religión, porque Cristo vino y no nos planteó una religión, es una relación íntima con Dios, de cada uno de nosotros, y tenemos la palabra y la fe. Pero ¿qué ha pasado aquí? Por ejemplo, la Policía Nacional, dentro de su lema, tiene Dios, patria y ley. ¿Y qué ha pasado ahora con los caviares, con este neomarxismo cultural? Pues sencillamente a Dios lo quitan a un lado. Entonces, el lema de la policía, que Dios, patria y ley, lo hemos visto cómo se ha golpeado a la policía, cómo se ha comenzado a atacar y cómo en los últimos 2 meses, por lo menos, se ha visto un incisivo poder de determinados sectores, personajes que vienen de ONGs marxistas, leninistas, remozadas hoy con globalismo, y han penetrado en los cargos más estratégicos, por ejemplo, del Ministerio del Interior. Por otro lado, y la sexta estrofa, sí, disculpa que te interrumpa, no solo del adelante, Ministerio del Interior, también del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el justicia, Ministerio así es, de la Cultura, Justicia, realmente es así un es. tema alarmante. Justo hace poco vi esto, post del Ministerio de Justicia diciendo, promocionando la contratación de personas de la comunidad LGTBI
Entonces, yo, bueno, o sea, está bien que se promocione el empleo de todos, pero ¿por qué de algún modo discriminar a los heterosexuales que también están buscando trabajo? ¿Por qué Así es. promover un tema de un lobby LGTBI diciendo, oye, contrátalos porque son LGTBI? ¿Y dónde está la Ujú. meritocracia? ¿Dónde está la capacidad que tiene una persona para obtener un trabajo al margen de cualquier condición? Incluso una persona discapacitada perfectamente podría acceder a un puesto laboral si tiene los conocimientos técnicos y su trabajo requiere un tema más técnico. Entonces están discriminando a las personas bueno, que no tienen una discapacidad, que de repente que somos heterosexuales, que somos creyentes, católicos o evangélicos. O sea, están discriminándonos. O sea, aquí hay un doble Sí. discurso, ¿verdad? Que por un lado Y ellos son los discriminados, pero en realidad a quienes están discriminando es a la población general, ¿no? así es. Y están rompiendo todas nuestras tradiciones. Por ejemplo, en la sexta estrofa del himno nacional habla del Dios de Jacob. Y Así. ahora eso es criticado también. Y lo has indicado. Y no, ya contra las personas que no comulgamos con el LGBTIQ y no sé cuánto, ya parecen de otro planeta porque cada vez aumentan más letras que no Así entiendo. es. Entonces, Ujú. primero LGT, ¿no? Después LGTB, ahora LGTBIQ, y ya, y yo he perdido la cuenta. Nos están criminalizando, estimada Mariela. Es decir, Sí. si tú no respetas esa ideología de género, también te van a sancionar y te van a poner multas y te van a penalizar. Entonces ya estamos llegando a un extremo tal que nos está planteando a corto y mediano plazo un tema de mucha injusticia, porque incluso he conocido personas que son gays, que son lesbianas, que son homosexuales, y ellos tienen una vida privada y dicen, yo también discrepo porque esto no es de marchar a cada rato, de besarse en la calle en un meeting, de salir con esta bandera de los 7 colores del arco iris, porque eso viene de Europa, de Holanda, de Alemania, de Francia, donde hay marchas a cada rato, y acá también algunos se copian. Y esto es lo que me decían algunos amigos que no necesariamente son heterosexuales y me decían, yo discrepo con este escándalo que se hace. Yo he tenido una vida privada en base a la ley, la constitución, el código civil, he podido hacer mi vida tranquilo y no se necesitan determinadas leyes como quieren algunos señores moraditos, rojimorados en el Congreso, que ya de un tiempo a esta parte han venido presentando cada vez más proyectos de ley. Y un señor que era economista en Perú y se fue a México y se casó con otra persona, hace de esto un partido político y hace de esto todo un tema estrafalario, de espectáculo. Y este señor, que lo conocemos, y yo lo he conocido en Lima cuando era más o menos varoncito y después se fue cada vez saliendo del closet, ya de muchos años atrás, un profesor universitario, economista, y cada que quiere viene y demanda al Estado peruano y dice que no me aceptan mi casamiento, en fin. Entonces estamos llegando a un proceso de como Sodoma y Gomorra. Y la palabra ya lo dijo muy claro. Como Sodoma y Gomorra, entonces esta gente quiere hacer en la calle sus festines, sus bailes, sin ningún recato por la mujer, los menores, las personas de la tercera edad. Por tanto, aquí vivimos una hipocresía, estimada Mariela. Es decir, tú eres el que atacas acá a los homosexuales, entonces los heterosexuales nos criminalizan y entonces ya no hablamos de igualdad. Durante décadas hemos vivido con gente que era de otra opción sexual, si cabe el término, de otra opción sexual, y ellos llevaban su vida en privado y nadie los molestaba y ellos no tenían que hacer escándalo. Pero hoy se ha vuelto como una ideología, se ha vuelto como un partido político y salen a imponer sus cosas y tenemos medios de comunicación que les dan pantalla y los llaman y se ríen los presentadores de noticias, qué bonito, sí, él es gay, él es homosexual, él es lo otro y por acá y por acá. Es una gran propaganda y publicidad que están haciendo y lamentablemente eso no es un buen ejemplo para los más chicos sobre todo y para los integrantes de una familia que quiere sencillamente que se respeten unos a otros, que ellos nos respeten y nosotros también los respetamos. Así es. Esa es la base, creo Así, que del sistema del derecho. Tu derecho va hasta el momento en que no transgrese el del otro, ¿verdad? Y si estamos así en es. algún ambiente en donde estas personas pretenden imponernos su forma de pensar o de vivir,
Entonces ahí un momentito, o sea, acá la Constitución nos dice que todos Ujú. tenemos igualdad de derechos, pero también el respeto y de vivir una vida en paz, tranquilos. Entonces, a mí me parece inaudito, y lo digo públicamente, hace un par de semanas, mujeres que se identifican como feministas, con pañuelo verde, se pusieron con el dorso, con el pecho desnuda, en el frontis de la DINKIRI. Entonces, como Sí. una especie de protesta. Entonces, realmente a mí me pareció, en primer lugar, muy mal que mujeres bueno, que quieren hacer su plataforma de lucha tengan que enseñar los pechos como una forma de llamar la atención o de captar que su protesta tenga más efecto. Entonces, eso por un lado. Y el otro es que se hace un acto contra el pudor y que nadie los puede tocar porque, oh no, si fuera una policía dirían, mira, me está atacando, me está vulnerando mis derechos, y hacen toda una cultura de la victimología, porque de eso se sirven para cambiar el uso correcto de las palabras. Entonces, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, Así es. ¿no? Como en algún momento se dice en la Biblia que así se iba a llamar las cosas cuando hubiera una degeneración de principios y valores. Y personas como tú, como yo, creemos en el valor de la palabra, en llamar las cosas por su nombre, ¿no? A cada cosa, por eso la Real Academia de Lengua Española, que es la institución competente para pronunciarse sobre el correcto uso del idioma español, nos llama y da definiciones respecto a justamente el uso correcto del idioma. Entonces, yo sí te pediría que nos des un alcance sobre tu opinión respecto al lenguaje inclusivo. Bien, este es un tema muy importante, estimada Mariela, delicado, porque cada vez vivimos en un proceso mediático de arrinconamiento. Este lenguaje me hace acordar niños y niñas y resulta jóvenes y jóvenes, como dijo un señor católico, y nos está llevando a nosotros y nosotras, y todo está rompiendo incluso, yo no sé, la Real Academia Española de la Lengua tiene que ser firme en esto, porque hay adjetivos, hay sustantivos, hay determinadas palabras, incluso palabras que son neutras y que un mismo término es para hombre y mujer. Y no forcemos las cosas para que todo tenga que llamarse con también como si fuera mujer. Es decir, hay palabras que tienen que conservar su esencia porque así se describen y no pueden tener esa terminación en A, por ejemplo. Y lo que mencionabas, ¿no? El tema de las feminazis ahora aquí en el Perú, cuando salen a protestar y quieren ganar pantalla y lo hacen de una manera burda, entonces estamos llegando a un rompimiento de estructuras, de lógica, y estamos llegando a un rompimiento incluso de lo más elemental que debe tener una sociedad, que son los principios morales, porque todos Sí. sabemos qué cosa rompe lo moral. Por tanto, esos términos, esas palabras tienen que estar en relación con algo moral. ¿Por qué? Porque no podemos ser tampoco tan extremistas. Es decir, vamos a un cumpleaños y en ese cumpleaños está el abuelito, la abuelita, la tía, el tío, y todos muy bien. Viene la inclusión, es cierto, inclusión en el aspecto sano, en unos términos sanos, pero de repente vienen dos personas que por más que las respetemos y ellas nos respeten, ellos tienen cierto límite. Son ciertos límites donde en una casa, en una reunión, esas dos personas, que si son del mismo sexo, dos mujeres o dos hombres, no van a dar rienda suelta dentro del hogar a sus besos, a sus arrumacos, a sus caricias. Por tanto, romperían el esquema. Es decir, todos sabemos cómo nos podemos comportar moralmente, pero si estas dos personas vienen y comienzan en público ante 20, 30 personas a querer hacer lo que ellos dicen es mi libertad, entonces ya no es su libertad. Están atacando a la prudencia, la emoción de los otros seres humanos. Y entonces, si tú les dices algo, ya todo está la camarita, me discriminó, que me dijo así, me dijo asá, y se exasperan, y todo vienen personas que son presentadores de televisión
y que muchos de ellos no son periodistas, y entonces dicen, miren, ¿cómo puede ser posible que lo ha discriminado? Oiga, un momentito, está en mi casa, por más jóvenes que sean, que respeten la casa. Si son dos hombres o dos mujeres, no van a estar besuqueándose delante de niños, de personas de la tercera edad. Tiene que haber límites. Eso es lo que se está degenerando actualmente. Y lamentablemente, Mariela, y tú lo sabes perfectamente como una profesional muy acuciosa en este tema y que lideras una visión del país con un sentido más humano, ¿qué está sucediendo? Por más que la pandemia haya hecho que la gente esté en sus casas, muchos en teletrabajo, los estudiantes de universidades, institutos escolares con sus computadoras, sus laptops, sus instrumentos tecnológicos, sucede lo siguiente, lo que ya veíamos en el aula antes de la pandemia, es decir, en el aula el profesor cada vez pierde más autoridad. ¿Por qué? Porque vienen estos ideólogos globalistas y te presentan, sí, no hay que discriminar, que ese niñito si quiere se vista celeste, y si esa niñita si quiere se viste, perdón, que ese niñito se vista de rosado, y esa niñita se vista de celeste. Entonces a los pobres niños de 5, 6, 7 años ya les meten en la cabeza este tipo de juegos perversos que después van a generar más confusión, van a generar depresión, van a generar conflictos. Por tanto, es menester, y desde tu programa que lidera como Palabra de Mujer, puntualizar estos aspectos para que no caigamos en esos excesos que vienen del exterior sobre todo, y que aquí hay caja de resonancia para que la sociedad cada vez sea más amoral, y quizás el siguiente paso es ser más inmoral. Así es. Y viendo un poco el tema del valor y el poder de la palabra, creo que estamos asumiendo un compromiso, muchos peruanos, de hablar correctamente y de hablar y orientar a nuestros hijos y a nuestro entorno, a quienes podamos tener alcance, como nosotros, a los medios de comunicación a través de la palabra escrita o la oral, el poder transmitir un mensaje. Yo quiero preguntarte acerca de uno de los libros que has escrito, que se llama Buscando hombres y mujeres de valor, balance y liquidación de la clase política peruana. Para ti, una persona que se compromete en campaña política a realizar ciertas acciones en favor de la comunidad, del país, pero que luego no cumple, y peor aún, se dice ser el luchador contra la corrupción, por ejemplo, y luego salen evidencias de que es exactamente lo contrario. ¿Qué aspecto te merecería a ti la figura de Vizcarra, más allá del tema político, como persona? El tema de cómo una persona puede decir, puede comprometerse con su palabra y hablar a la nación y decir que está luchando contra la corrupción, y luego que los hechos demuestren que efectivamente ha mentido a la población, ha robado, ha engañado y ha hecho una serie de temas personales muy, muy vergonzosos que distan de lo que una persona íntegra tiene que tener. Entonces, yo quisiera que tú me digas en este tema cuán importante tiene que ser para una persona íntegra el valor de la palabra, que cuando uno dice sí es sí, cuando uno dice no, no, cuando se compromete a algo lo hace, y es una cuestión que yo quise asumir, por eso es que le puse el nombre a este programa Palabra de Mujer, como antes mucho se decía, ¿no? Es palabra de hombre, o sea, una palabra lo digo y esto es como un contrato, mi palabra tiene valor, tiene efecto, igual también las mujeres. Entonces, yo quiero que tú, a manera de reflexión, le digas a quienes nos están escuchando, cuál es lo importante, es el valor de la palabra, de un compromiso que una persona cuando dice algo lo haga, ¿no? Y que luego Sí. no, su imagen no se vea mellada y totalmente vapuleada porque simplemente se vio, se evidenció que no, su palabra no tenía valor, que no era auténtico, que no era íntegro. Así es, justo mencionas el libro Buscando hombres y mujeres de valor, que es el último libro que he publicado, y en ese trabajo justamente se describe cómo, por ejemplo, el tema de Odebrecht ha hecho que muchos políticos, así como en la época, por ejemplo, de Vladimiro Montesinos y el CIN, se revelaran muchas cosas. Odebrecht ha revelado
los antivalores de muchas personas. Lo importante es que si las personas desde casa, desde el hogar, desde su formación, no tienen cimientos sólidos, no tienen raíces fuertes, su estructura mental, su palabra, sus acciones van a ser muy débiles y contradictorias. Veamos, por ejemplo, cuando Susana Villarán negaba N veces que ella no había recibido coimas de Odebrecht o de cualquier otra constructora brasileña. Y después se reveló, y ella tuvo que reconocerlo, que efectivamente había recibido coimas millonarias. Pensemos en Alejandro Toledo, aquel que el año 2000, 2001 vino con sus 4 suyos y gente de ONGs ya a su lado en ese momento, ya y estaban Toledo matriculados ya con todo el decía, plan siniestro. y recibiendo donaciones millonarias de Soros. Entonces Toledo venía como, él se autotitulaba pues como un pachacute, como un transformador. Y después vimos El cómo cholo a sano y Odebrecht sagrado, le ¿no? abrió las armas. Así, el cholo sano y sagrado. Entonces vimos a Toledo, vimos a otros personajes más. Entonces ya llegamos ahí a una situación muy delicada y por eso en el libro se plantea como subtítulo lo que has indicado, balance y liquidación de la clase política peruana. Es decir, la mayoría de dirigentes políticos, hombres y mujeres de diversos partidos, incluyendo, por ejemplo, a Lourdes Flores Nanos, que después tuvo que reconocer que en su casa se reunía gente de Odebrecht, y Horacio Canepa, que era una persona muy cercana a ella, también complicado en el tema de Odebrecht, se descubrieron muchas cosas. Entonces, era necesario hacer una reflexión y decir, hay que buscar un cambio. Vino nuevo en odre nuevo, porque con esta clase política no vamos a llegar a ningún sitio. Era hacer un parteaguas, era hacer un balance y una liquidación y comenzar a trabajar con comunicadores como tú y abogadas, abogados, profesores, profesora o ingenieros de buenos principios y sólida base moral, comenzar a buscar hombres y mujeres de valor. Con pequeñas conferencias, no tenemos nosotros los recursos, sino prácticamente el predicar. Predicar aquí, predicar allá, ir encontrando talentos, buscar que esos talentos se agrupen. Y lamentablemente nos ha ganado el tiempo, Mariela, porque hubiéramos Sí. querido más rápido juntar a estos hombres y mujeres de valor para que participen, por ejemplo, en estas elecciones, aunque nunca es tarde, pero lo fundamental, la reflexión que me pides es trabajar con los niños, trabajar con los hogares, trabajar la escuela, porque ahí es donde el niño va a aprender sus mejores principios, valores que les va a servir para toda la vida. Te agradezco bastante tu participación, tus alcances. Nos ha quedado corto el tiempo, hubiera querido conversar mucho más. Lo haremos en otro programa, si Con es que tú todo me lo gusto. permites. Yo quisiera terminar diciéndote y que por favor traslades este mensaje a quienes nos escuchan. De aquí para adelante se viene un periodo complicado para las elecciones de abril y muchos tienen que reflexionar respecto sobre a quién van a votar, ¿no? ¿A quién le van a dar su confianza? ¿Qué tendrías que decirle a ellos respecto al analizar la palabra de estos candidatos, sus promesas, sus compromisos? ¿Qué tendrías que decirles un mensajito para esta gente que nos va a escuchar ya para terminar el programa? Correcto, Mariela, con todo gusto, las veces que me convoques, estaremos ahí para poder contribuir con un granito de arena. Lo importante, vienen elecciones, oremos mucho. Quizá hemos dejado como seres humanos, nos dejamos llevar por la parte material, el consumismo, la inmediatez. Yo creo que el Perú merece algo mejor y eso viene por parte de sus autoridades. Si sus autoridades son temerosas de Dios, y ahí está uno de los secretos del éxito de la transformación, es ser temeroso de Dios. Y eso implica obediencia y eso implica humildad. Mi pueblo se alegra cuando el justo gobierna. Entonces yo pido a las personas que busquen a los mejores hombres. Quizás no podemos encontrar tan fácilmente, es muy difícil porque la mayoría de candidatos vienen ya con un perfil armado desde las grandes corporaciones internacionales, tienen ese perfil y ellos están financiados por esos grupos
Vizcarra se nos reveló cómo era, quizás ha superado a Toledo en Creo que sí, mitomanía. así es. Busquemos otro tipo de perfiles, la traición, cómo se han ido traicionando unos a otros. Un señor Salaverry traicionó al partido aprista, Sí. luego traicionó al fujimorismo, a Fuerza Popular, y ahora se junta con Vizcarra. Busquemos a los mejores, todavía hay oportunidad, pero para eso pidamos sabiduría. Está Como bien. Salomón, que pidió sabiduría. Cuando oremos, ese es otro secreto, pidamos sabiduría y elijamos a los mejores. Esa es la mejor voluntad que todo ciudadano debe tener en estas elecciones del 11 de abril 2021, estimada Mariela. Muchas gracias, Rafael, por tu participación. Gracias Yo quiero también. terminar precisando, hemos hablado de Dios en varias partes del programa, diciéndoles a todos quienes nos escuchan que estamos orgullosamente con nuestra fe en alto, que somos orgullosamente creyentes. Hasta hay una campaña para desprestigiar a quienes creemos en Dios o ningunearnos, y yo creo que Él es la fuerza de nuestra vida, Él es nuestro motor, la raíz que sustenta nuestra vida, y que no podemos permitir que nadie nos discrimine y que haya una especie de teofobia a quienes amamos a Dios y que hemos crecido fundamentados en los principios y valores cristianos. Y yo lo digo públicamente porque también Milagros Leiva lo mencionó, y yo lo ratifico, ¿no? Somos orgullosamente creyentes, ya sea católicos o evangélicos, y creemos en un Dios, y nadie nos va a hacer sentir menos o nos va a querer quitar nuestra Navidad, nuestros momentos de familia, porque es nuestros momentos de oración y de reflexión lo que nos da la identidad de hijos de Dios, que está por encima de cualquier otra identidad. Es lo que quería terminar este programa, y no sé si lo suscribes tú también. Sí, efectivamente, estimada Mariela, yo te agradezco por esta invitación. Y Dios bendiga a todos tus seguidores, Dios te bendiga a ti, porque hay un proceso de atacar y atacar, y esa no es la vía. Lo importante es que estamos en una sociedad occidental, cristiana, con mucha fe y con instituciones que deben respetarse, como es la familia, el derecho natural mismo que habla del matrimonio, y el matrimonio es entre hombre y mujer. No alteremos lo que es natural y lo que viene de Dios. Esa es, digamos, una palabra final, y seguir adelante, pese a los ataques, pese a la incomprensión, a la intolerancia de quienes se llaman y dicen, sí, nos discriminan. Ellos son los que están discriminándonos a nosotros, y ellos son los que están practicando el abuso, la arbitrariedad y la injusticia contra millones de personas que tenemos fe y que creemos en Dios, un ser superior, que es el que nos va a ayudar a salir adelante en nuestra sociedad, en una sociedad como la peruana, que merece orar, merece decirle al Señor, humillarse para que Él sane la tierra. Amén, así es. Te agradezco tu participación, Dios te Gracias. bendiga. Muchas gracias a quienes nos están escuchando, y Igualmente. nos vemos la próxima semana con una edición más de Palabra de Mujer. Agradecemos la oportunidad a la coordinadora republicana y también a BHTV Digital, que nos transmite también este programa en una población importante de Lima y de provincias. Muchas buenas noches y muchas gracias.